Vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Un poco más relajado, más calmo y más dormido que los legisladores que están en el Congreso. Sí, desde ayer al mediodía hasta, bueno, con distintos cuartos de intermedio, pero todavía con la sesión. Vamos a ver la definición, ¿no? Esto sorprende, 4 días de cuarto intermedio, 4 días para seguir negociando el tema de los votos. Sí, claro. Yo creo que la peor opción es la de tener el presupuesto anterior, porque... Sí, de todas maneras con un ejecutivo capacitado para modificar. Sí, pero digo, como si es difícil dar un marco de previsión con un presupuesto, imagínate si además es una ley anterior. Pero no va a ser la primera vez que suceda. Hemos gobernado con presupuesto y sin presupuesto. No digo que sea bueno que no lo tenga, pero tampoco es... Me parece, no sé, me parece que es un hecho muy político. Puede ser, pero me parece que institucionalmente también es necesario que un gobierno tenga su presupuesto. Absolutamente. Me parece que eso es central, ¿no? Obviamente eso forma parte de las negociaciones. Sabía el gobierno que iba a ser muy complicado porque ha perdido, no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores, pero y en esto también están obviamente los intereses para poder volcar más o menos recursos, de eso se trata, para uno y otro lado. Bueno. También están obviamente las intenciones que creen que acá se define un triunfo político y no el manejo de recursos o la administración de los recursos de un país. Bueno, pero más allá de lo político... un presupuesto es algo... Y de esa lectura, recién lo veíamos, repasábamos las distintas voces, sobre todo aquellos que vienen del interior del país, sigue siendo, más allá de algunos retoques como el transporte, que fue muy importante, el 70% más de subsidio para el transporte del interior del país, pero sigue siendo el presupuesto con una mirada muy centralista, ¿no? Hay varios puntos y aspectos en donde todavía el gobierno no reacciona en cuanto a la solicitud de un país más federal. Bueno, es posible porque la Argentina es un país centralista. Ahora, lo que se está discutiendo, lo que discute la oposición, ¿es un país más federal? ¿Discute una distribución más equitativa de los recursos o hay un tire y maneje político como consecuencia de lo que han dejado las últimas elecciones? Porque también, a ver, si uno presumiera que del otro lado lo que se busca es un país que rompa con la mirada unitaria, con la mirada hacia el puerto, que ponga un fin a toda esa lógica y que genere una distribución real de los recursos del federalismo, diríamos, bueno, buenísimo. ¿No crees que sea eso? Yo no creo. Yo creo que hay una disputa interna, política, mucho más compleja. Hay un tironeo también en la oposición, Juntos por el Cambio está muy dividido. Sí puede haber algunos intereses provinciales, partidos provinciales que dicen, bueno, yo quiero un poco más, ¿no? A mí algunas son genuinas, me parece que por eso digo, hay algunos reclamos que pueden resultar genuinos y otros que tienen que ver con... la política siempre está, digamos. Claro, bueno, con el tironeo, lo que sí me parece, porque esto sucede en cualquier país del mundo, que tiene que haber un presupuesto, ¿no? Tiene que haber un presupuesto que permita, más allá de las modificaciones que se pueden realizar, a un gobierno tener, o a un país tener una mínima previsibilidad. Yo coincido con lo institucional y el presupuesto. Ahora, ¿cómo avalás un presupuesto que vos sos representante de una provincia en donde no te atienden los reclamos? Más allá de lo político, digamos. Aquí hay una cuestión de representatividad también. Está bien, pero ¿quiénes lo plantean a esto, ¿no? Lo plantean aquellos... Lo deberían plantear sin color político. Bueno, claro, ahí está el tema. Porque vos decís, bueno, ¿lo plantean aquellos que son mentores del federalismo? Bueno, pero a ver, Pablo, la situación es... Digamos, si vos estás votando, votando en contra o a favor, no posicionándose en ningún lado, algo que a tu provincia, a los que te votaron, está muy claro y evidenciado que no beneficia y solamente lo haces por seguir una verticalidad de partido, de política, me parece que eso deja de tener, a ver, en el sentido puro democrático y republicano. De representación. Pero eso que vos planteás, Mariano, que coincido plenamente, resultaría lo maravilloso si aquí estuvieran únicamente los intereses provinciales. Pero la verdad es que los del Frente de Todos quieren que se apruebe este presupuesto y los de Juntos por el Cambio quieren que no se apruebe, más allá del lugar que ocupa. Pero es una mezquindad política, Pablo. Bueno, es que lo que se está poniendo en juego es eso, porque, digamos, si nosotros pensáramos que aquí lo que se está poniendo en debate es un cambio de matriz de un país, de la Argentina, que va hacia un federalismo, seríamos los primeros en defenderlo. Pero hay que empezarlo, Pablo. No sé si es el comienzo, pero hay que darlo el debate. Está claro. Yo no sé si el debate está ligado
con el federalismo en particular o está ligado con otros intereses, ¿no? Que me parece que eso es lo que pone en discusión. Está bien, ¿no? pero que sí. Porque además el federalismo yo entiendo. no se va a debatir, no se va a resolver solo con el presupuesto. Se necesitan medidas profundas, centrales, y políticas, Pablo. Hay mucho que no tiene que ver con el presupuesto, mucho tiene que ver con las decisiones políticas, lo hemos hablado. Sí, claro. Por eso digo que me parece que acá lo que ha habido es otro capítulo más de la grieta, con algunos elementos, digamos, hay partidos provinciales o el propio bloque del peronismo federal que a lo mejor puede tener un discurso distinto, ¿no? Pero me parece que está más ligado con eso. Ojalá que no, ojalá que el resultante sea un presupuesto que nos plantee un país más federal, que es lo que nosotros pedimos. Bueno, pero si está en disputa eso y este presupuesto puede forzar a que sea una distribución más equitativa, bienvenido sea también. Bueno, si ese es el resultado, claro que sí. Permítame ser un poquito más escéptico en ese sentido. Está muy bien. Bueno, vamos a meternos, porque también tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en el Congreso, con cuál es la realidad económica de la Argentina, ¿no? Caímos mucho. Bueno, lindo lugar para comenzar, ¿no? Porque no podés distribuir lo que no tenés. Efectivamente. Bueno, este es un tema central. Claro. Vos no podés distribuir lo que no tenés, pero además la Argentina tiene algunos problemas que son ligados al federalismo, ligados a la distribución de recursos y otros que tienen que ver con la matriz económica de un país que en su economía o en su macroeconomía enfrenta dificultades muy complejas, en particular el endeudamiento, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de dólares. En esos dos aspectos hay mucho de la discusión que se da hoy en el país. Recuerdo a Guzmán cuando presentó ahora el presupuesto en el Congreso que decía, bueno, ¿qué pasara si no se acuerda con el FMI y se decidiera pagarle al fondo, ¿no? Todo lo que debería quedar afuera, pero además, aunque dejaras de entregar subsidios, entregar recursos y fomentar y todo lo que uno podría imaginar, tampoco podrías hacerlo porque no tenés los dólares, ¿no? Vos decís, bueno, dejo de pagar todo eso y le pago el fondo, perfecto. Y bueno, ¿y dónde están los dólares? Claro. La Argentina tiene un problema muy, pero muy complejo. Pero vamos a ver en detalles cuál es el informe que dio a conocer el INDEC sobre la situación económica, la economía en la Argentina. El Producto Bruto Interno, el PBI, creció al término del tercer trimestre, en la comparación interanual, un 11,9% según datos del INDEC. El PBI, y este es un dato muy importante, en el tercer trimestre se ubicó un 4,1% por encima del segundo trimestre. Había un crecimiento muy fuerte en el tercer trimestre, que habla de consolidación. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, la actividad mostró una suba acumulada del 10,8%, que si se consolida en el último trimestre, estaría hablando de un resultado positivo en comparación a lo que fue el 2020. Pero vamos a ir a lo del 2020. Porque aquí aparece el otro elemento, ¿no? El ministro Guzmán dijo que el PBI iba a crecer este año por encima del 10%. ¿Pero qué pasó? El año pasado cayó el 9,9%. Es decir, con el crecimiento, la Argentina volvería a niveles del 2019 en lo que tiene que ver con el PBI. Planteémonos lo difícil que ha sido el paso de la pandemia, ¿no? El enorme golpe que ha significado para la economía argentina. Y para el año que viene se estima un crecimiento del 4%. Bueno, aquí está la palabra, ¿no? Que entra en lo semántico, crecimiento o recuperación, por lo que vos estabas comentando. Claro, bueno, este año sería recuperación. Claro. El año que... Pero bueno, en algún crecimiento momento... de un punto, ponele. Sí. El año que viene ya sí sería crecimiento si se consolidan, obviamente, esos números. La Argentina todavía tiene que pasar, lo decíamos, por muchas instancias de debate. En la demanda global se observó un incremento del 21,2% en la formación bruta de capital fijo. El consumo privado creció un 12%, este es un dato muy importante. El consumo público ascendió el 11,5%. Las exportaciones registraron un incremento también del 18,8%. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional aumentó un 23,4%, esto de sustituir importaciones, y el componente importado se expandió un 24,9%. En equipo de transporte, el componente nacional se incrementó un 26% y el importado descendió un 17,9%. Agricultura y ganadería, fíjate vos, ha sido el sector que bajó un 0,8%, pero esto también tiene que ver con lo estacional. Sí. Estamos hablando del tercer trimestre con respecto al igual periodo del año anterior. Claro, y además es una actividad que no cesó con la pandemia. Efectivamente.
La distribución de electricidad, gas y agua creció un 5,6% durante el tercer trimestre, que si bien estuvo por debajo del promedio, es un crecimiento importante que va acompañando lo que tiene que ver con el aumento de la actividad económica. Los servicios sociales y de salud ascendieron un 10,7%, comercio, mayorista, minorista y reparaciones aumentó el 11%, transporte, almacenamiento y comunicaciones un alza del 11%, los sectores que más se vieron impactados. Bueno, esto tiene que ver con los datos que decíamos. ¿Por qué? Acá vamos a hablar también de la industria manufacturera, que registró un aumento del 12,7%, y la construcción, que fue lo que más aumentó, un 25,2%, y también ha habido una suba de hoteles y restaurantes, pero que estuvo más ligado con lo que implicaban las restricciones del año pasado, porque estamos hablando de un crecimiento del 60%, pero claro, el año pasado había sido más complejo. ¿Pero por qué decíamos que es importante esto? Porque lo que está diciendo el gobierno nacional es que el presupuesto lo que va a hacer es sostener y permitir que haya un crecimiento económico, que no se afecte el crecimiento económico. Que dice la oposición, esto es un parche, es una curita ahora y vamos a tener el problema el año que viene. Bueno, por eso comienza también a formar parte de esta discusión la realidad económica en la Argentina. Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana. Abrazo grandote, nos encontramos el lunes. Que la pase bien, nos encontramos. Chau, chau. Chau.